Saludos a todos. Es agradable estar aquí otra vez. La semana pasada estuve en North Minnesota hablando a muchos de nuestros jóvenes allí y tuvimos a muchos. Bueno, gente de iglesias vecinas, de las iglesias de alrededor que habían manejado alguna distancia para estar allí, y algunos padres. Pienso que también hubo, ya que hubo estudiantes o niños. Así que tuvimos bastante multitud allí la semana pasada. Y la semana antes estuve en Cincinnati. No, déjenme ver. Sí, creo que fue Cincinnati. Muchacho, estoy perdiendo la pista. Estando últimamente en tantos lugares, estoy perdiendo la pista. De Cincinnati fuimos a Nueva York, donde tuvimos una reunión el domingo con alguna gente que, pienso, se están haciendo cargo de la revista Quest. Y pienso que Quest será cerrada. Déjenme ver. Hoy es el 4 de julio, ¿no es así? Bueno, creo que será cerrada el día 15, y esto va a significar un ahorro para la obra de unos 4 millones de dólares al año, y con la inflación probablemente serían 4,5 o 5 millones de dólares el siguiente año. Estoy contento de que pueda ir a programas adicionales de televisión, transmisiones, publicidad adicional y hacer que el Evangelio salga al mundo, que se suponía que Quest iba a hacer, pero jamás se le permitió hacerlo, aunque se había iniciado con la suposición de que así fuese. Encontré que se hicieron contratos con los editores y gente que jamás haría algo religioso en absoluto, aunque me hicieron promesas de que así sería. Bueno, al menos nos desharemos de esto. Ahora, el sábado siguiente, déjenme ver. Vamos a regresar a Charlotte, Carolina del Norte, donde un grupo de iglesias en el área se reunirán, y al sábado siguiente espero ir a Vancouver, Columbia Británica, para que un número de iglesias en Canadá Occidental y quizás algunas del norte de Washington estén allí. Después, a la semana siguiente, estaré otra vez para la siguiente sesión de los niños en Orr, Minnesota, de camino a Europa. Y después, en el sábado de esa semana, que será, veo, será dentro de 3 semanas a partir de hoy, un servicio combinado otra vez para las iglesias en Inglaterra, en algún lugar en Londres. Y creo que el sábado siguiente en Alemania, con un servicio de gente de Alemania, Holanda y quizá Bélgica y países de habla alemana. Pienso que tendremos que tener allí algunos traductores de alemán. Y después, al menos, una de las iglesias en Francia y quizá de Suiza. Después, regresar a casa y hablar a un grupo de jóvenes en North Minnesota en el regreso para el grupo final de verano en Orr. Estamos teniendo 3 grupos allí este verano, de hecho, y el segundo grupo justo está iniciando esta semana y les hablaré, si Dios quiere, de regreso de Inglaterra, Alemania y Francia, y después ahora el siguiente grupo de regreso. Después espero regresar aquí otra vez con ustedes, y así será. Ahora he estado hablando las últimas veces que he estado aquí y también en otras iglesias sobre regresar al inicio, al jardín de Edén, y Dios ha estado revelando nueva verdad para nosotros. No es nueva verdad, es verdad que ha sido nueva por un largo, largo tiempo, pero la verdad de Dios siempre es nueva, de hecho. Jamás se hace vieja, no es verdad vieja, es perpetuamente nueva, pero un montón de esta es nueva para nosotros porque no la habíamos visto antes. Ahora, toda ha estado en la Biblia, pero ustedes saben, la Biblia es como un rompecabezas. Estoy seguro que todos han armado alguna vez un rompecabezas. Es una gran imagen. Algunas veces son, tan grandes y algunas veces son más pequeños, pero están cortados en pedazos, como con curvas, por aquí y por allá, de todas formas, y hay en todas partes de 100 hasta un poco más de 1000 piezas diferentes, todas cortadas de maneras diferentes, y tienen que juntarlas.
y hay cortes de tal manera que es muy difícil saber qué pieza se junta con la otra. Ahora, cuando se han revuelto, no ven imagen alguna, para nada. No se dan cuenta de que allí hay una imagen, e incluso hay una imagen cuando las juntan todas y cuando las ponen en un lugar, una junto a la otra, en donde pertenecen. Ahora, la Biblia es similar. A menudo he pensado en comenzar a explicarlo en Génesis 1, versículo 1 y en Génesis capítulo 1, versículo 1, para explicarlo e ir a otras partes de la Biblia que hablan acerca de la misma cosa y arrojan luz adicional en lo que allí está. Bueno, a continuación iría a Juan 1:1. En realidad, de Juan 1:1 a Juan 1, versículo 4. Y para hacerlo aún más claro, pienso que iría al versículo 14 en Juan 1. Y después pienso que iría al capítulo 3 de Efesios, versículo 9, donde el Verbo, quien se convirtió en Jesucristo, fue realmente quien hizo todas las cosas, como Dios hizo todas las cosas por Jesucristo. Ahora, el Verbo de Juan 1:1 estaba con Dios y Él era también Dios. Me refiero a que estaba con Dios y se convirtió en Cristo. Pero originalmente, cuando solamente es llamado el logos en griego o en idioma español, es traducido a la palabra verbo, que significa vocero, pensamiento, revelador. Él era Dios y estaba con Dios. Es como Juan puede estar con Smith, pero Juan también es Smith porque es el hijo de Smith. Ahora, en el tiempo de Juan 1:1, el Verbo no era aún el Hijo de Dios. Me pregunto si se dan cuenta de esto. No se convirtió en Hijo de Dios hasta que nació de la Virgen María, y de esto solo hace un poco más de 1900 y... Oh, alrededor de 1980 y tantos años, y entonces se convirtió en Cristo, pero originalmente era el Verbo, pero también era Dios. Regresando ahora a Génesis 1, versículo 1, encuentran en el principio Elohim, y esto fue escrito en idioma hebreo. La palabra para Dios traducida a la palabra española Dios es Elohim, pero es un sustantivo uniplural como la palabra familia o iglesia o equipo o grupo. Más de una persona formando un grupo o más de una persona formando una iglesia o una familia. Dios es solo un Dios, pero hay más de una persona en Dios. Y encuentran que si van a Juan 1, versículo 1, que explica un montón acerca de Génesis 1:1. En el principio, Elohim, palabra uniplural. Ese es el porqué, cuando llegan al versículo 26, Dios no dijo, haré al hombre a mi imagen. Dios dijo, Elohim, el uniplural, más de una persona, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, conforme avanzan, pueden explicar muchas cosas de otras partes de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y debería estar en plural, cielos, no cielo como está en la King James. Encontrarán que otras traducciones, hasta donde sé, pienso que todas ellas lo traducen como cielos en plural. En hebreo, Moisés escribió en plural cielos, no uno, justamente cielos. Hay 3 cielos mencionados en la Biblia: el cielo donde los pájaros vuelan y donde hoy volamos en aeroplanos. Después, el cielo que está arriba de este, que llamamos hoy espacio exterior, donde han ido nuestros astronautas y donde existen los otros planetas. Y después, el cielo del trono de Dios, y pienso que algunas veces es llamado el tercer cielo. Este no necesariamente está mucho más allá, es un tercer cielo y no sabemos dónde está. Solo hay un lugar en la Biblia que nos da una idea, y este es... Déjenme ver.
el 14º capítulo de Isaías, donde habla que está en el lejano norte. Pienso que se está refiriendo al trono de Dios y al cielo de Dios en este lugar. Ahora, conforme van un poco más adelante, encuentran que arroja una gran cantidad de luz en lo que está en Génesis 1:1. El versículo siguiente inmediato comienza a llevarnos a un montón de cosas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora vayan a la palabra hebrea, y la tierra estaba, y en este caso significa se convirtió, porque la misma palabra hebrea es usada como se convirtió en otros lugares en Génesis. Vino a ser sería una mejor traducción. Ahora, desordenada y vacía es la traducción española de las palabras hebreas tohu y bohu, y que significan caótica, en confusión, desolada y vacía, una condición de decadencia. Esta no es una condición recién creada, para nada. Una cosa no se vuelve decadente cuando es hecha al principio, o primeramente creada, o primeramente traída a existencia. Se vuelve decadente más tarde. Después tienen que ir al capítulo 14 de Isaías y al capítulo 28 de Ezequiel, y tienen que ir a segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 4, y tienen que ir a muchas otras escrituras en la Biblia para comenzar a aprender por qué se había vuelto de esa manera y qué había sucedido. Muchas otras escrituras encajan allí antes de que aún vayan al siguiente versículo. Ahora, esta es la manera en que es la Biblia. Si van a entender la Biblia, van a tenerla que leer así. Tienen que encontrar una parte aquí, otra parte allá, y una parte en algún lado más, que sea parte de la Biblia, claramente al principio de Génesis o en otras partes de la Biblia. Ahora, otra vez, deben poner la Biblia junta. Cada versículo que la modifica o la describe va con ella y encaja con ella como un rompecabezas, una pieza encajando con la siguiente. Deben poner cada otra escritura en su contexto y no poner un significado diferente en ella, porque pueden tomar una cierta parte de una escritura, una oración entera o una parte de una oración y hacer que signifique algo más. Es como el viejo predicador. Casi lo llamé el predicador metodista, pero no estoy seguro si era metodista. Pudo haber sido presbiteriano o bautista o algo más, remontándonos al tiempo de nuestra bisabuela. En otras palabras, se remonta probablemente a la última parte del siglo XIX y estamos viviendo en el siglo XX. Había una nueva moda en el peinado de las mujeres. Pienso que ya me han oído decir esto antes, pero sé que ha pasado un buen tiempo. Las muchachas más jóvenes tenían un nuevo peinado, se estaban arreglando el cabello y enrollándolo en un nudo alto, ligeramente hacia adelante en medio de la parte superior de la cabeza. Ahora, francamente, he visto el cabello de las mujeres arreglado de esta manera y no me gusta mucho. No creo que sea muy hermoso, y así no ven hoy a muchas mujeres peinándose de esta manera, porque pienso que tampoco piensan que sea muy bonito. Y ustedes saben, el cabello de una mujer físicamente, en realidad, es su gloria, y una mujer puede cambiar su apariencia entera simplemente por la manera en que se arregla su cabello. Como dije, usualmente no ven a dos mujeres que se arreglen el cabello de la misma manera. Bueno, pienso que cada mujer debería hacerlo de la manera en que para ella es más conveniente y le quede mejor con su rostro, y pienso que es lo que la mayoría de ellas hacen, y eso está muy bien. Pero de todos modos, este predicador estaba dando un sermón abrasador, estaba dando un sermón correctivo el domingo pasado por la mañana. Por supuesto, era domingo por la mañana y estaba quemando a todas esas mujeres jóvenes respecto a aquella nueva moda. Les dijo que se quitaran ese nudo alto. Dijo, mi sermón esta mañana, mi texto se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 17.
Si quieren pueden ir y leerlo. Mateo 24, versículo 17. El que esté en lo alto, no baje. Ahora dijo: mujeres jóvenes, Dios dice que los nudos altos se vendrán abajo, y predicó un sermón completo sobre esta escritura. Dice: el que esté en lo alto, no baje, porque Cristo está hablando acerca de un tiempo de angustia que viene, cuando dice: el que esté en la azotea, en lo alto de la casa, no baje a tomar algo de su casa. Así, lo que está arriba, no baje. Está bien, pero no es lo que significa en este contexto. Así, ustedes ven a qué me refiero en entender la Biblia. Toman un poquito aquí, un poquito allá, un poquito en algún otro lugar y lo juntan. Pero tienen que saber que tienen el significado como está en su propio contexto y ver que tiene sentido junto con otras escrituras en este contexto hasta que tengan un cuadro completo, y esto es lo que es la Biblia. Ahora, si comienzan a leer la Biblia e inician en Génesis 1:1 y comienzan desde allí a leer la Biblia, y he oído a gente decir: bueno, conozco acerca de la Biblia, he leído toda la Biblia de principio a fin. Bueno, ustedes saben, yo crecí en una iglesia hasta que tuve 18 años y a la escuela dominical. No sabía lo que la iglesia creía. Sabía algunas cosas, sabía lo que creían y lo que yo creía, y daba por sentado que yo era un alma inmortal y que viviría para siempre. Si moría en este cuerpo, y si había sido bueno, iría al cielo; si había sido malo, iría al infierno; pero iba a vivir para siempre porque yo era un alma inmortal, o bien tenía un alma o algo, no sabía qué. Bueno, había llegado a encontrar que yo estaba todo mal, y sé que después de que me casé, cuando tenía 25, un matrimonio que duró, bueno, 50 años desde el tiempo en que nos enamoramos y nos comprometimos, y solo faltaron 3 meses y 15 días exactamente para que fueran 50 años desde la fecha de matrimonio. Pero estoy seguro de que habíamos estado enamorados durante tanto tiempo porque nos comprometimos poco antes de casarnos. La mayoría de la gente joven lo está, o acostumbraban estarlo, o deberían estarlo. Y de todos modos, mi madre nos envió una Biblia justo después que nos casamos. Ahora no leí mucho porque era un lector lento, pero mi esposa era una lectora más rápida y pensé que avanzaríamos más rápido si ella leía. Y la cosa principal era simplemente leerla, porque de todos modos no la entendía. Ella me leería, y era como decir: da, 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 da. No entendía algo. Si comienzan a leer y leen a través de la Biblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, no entenderán el significado. De esta manera no lo entenderán, porque lo que leen en un lugar deben juntarlo con algunas de las cosas que leerán en otros lugares, y yo no sabía eso en ese entonces. Ahora no fue hasta que tenía, bueno, déjenme ver, fue en 1926 y yo tenía 34 años de edad en que fui desafiado y por vez primera comencé a mirar dentro de la Biblia, porque yo pensaba que decía algo que no decía, y quise hacer que dijese algo que yo quería que dijese. Por supuesto, me desilusioné bastante, porque dije: no dice lo que quería que dijese, para nada. Después comencé a aprender algo acerca de la Biblia, pero yo había aprendido todo esto desde que tenía 34 años de edad. En realidad era un ignorante bíblico antes de esto, o un iletrado bíblico, como quieran decirlo, los primeros 34 años de mi vida. Sabía que habíamos repasado el libro de Proverbios en la escuela dominical en lugar de los libros trimestrales habituales, como suelen llamarlos, o las lecciones de la escuela dominical que la iglesia usaba en todas las demás clases de la escuela dominical.
nuestra clase de niños, y todos crecimos juntos desde pequeños hasta que tuvimos 18, todos juntos en la clase de niños. No sé en dónde estaban las niñas, pero debe haber habido una clase para ellas o algo así, porque recuerdo que éramos solo niños y tuvimos como maestro a un hombre joven. Para mí, pensamos que era un hombre bastante viejo, pero cuando miro hacia atrás y lo pienso ahora, debe haber estado en su juventud, no mayor de 25 años, pero a todos nos caía bien. Así que solamente fuimos a través del libro de Proverbios, y cuando finalizábamos el libro de Proverbios, regresábamos y comenzábamos otra vez el libro de Proverbios, y después de esto pasábamos otra vez por el libro de Proverbios. Ahora, esto es todo lo que sabía, pero esto puso una cosa en mi mente, que yo quería tener entendimiento, y sé que cuando tenía 5 años, mi padre dijo que iba a ser un abogado de Filadelfia cuando creciese, porque siempre quise saber por qué. Quería saber cómo y cuándo y todo lo demás acerca de todo. Quería entenderlo. Hacía muchas preguntas. Bueno, ustedes saben, yo entonces no sabía que sería un abogado de Filadelfia algún día cuando creciese, porque aquí predico la ley de Dios y el gobierno de Dios en la era de Filadelfia de la iglesia. Así que soy un abogado de Filadelfia, ¿o no? Así mi papá estaba en lo correcto. Oh, sí, les digo, de la edad de 18 a 20 me sentí triste por mi padre. Yo sabía más que él, y después se mudó. Habíamos estado viviendo en Des Moines, Iowa, cuando mi padre se mudó a la costa oeste, primero a Idaho y después a Salem, Oregon. Así que no vi a mi padre desde 1912 hasta 1924. Así, 12 años más tarde, cuando vi a mi padre, tuve un montón de respeto por él, porque me di cuenta que él había aprendido tanto en esos 12 años y ahora sabía más que yo. Pero yo no lo sabía cuando yo tenía 18 o 20 o algo así. En aquella edad saben más que sus padres. Pero no obstante, ahora esto es solo el preludio al sermón que voy a dar hoy. Quise mencionarles un poco sobre la Biblia, y me estaba preguntando, he estado regresando a aquellos dos árboles en Génesis, y este es el cimiento de todo el mundo. Si quieren saber por qué algo es como es hoy, por qué el mundo está como está, por qué tenemos el tipo de mundo para vivir que tenemos hoy, ustedes tienen que ir y remontarse a aquel tiempo, y he estado dedicando mucho tiempo a esto recientemente. Ahora quise ir hoy a algo diferente. Bueno, pensé acerca de si debería traerles un mensaje sobre profecía. Ahora me gustaría regresar a las profecías una vez más, y pienso que ya es hora de que lo hagamos, y pienso que será muy pronto, pero parece que por la manera en que las cosas han estado sucediendo, no he podido hablar aquí tan regularmente cada sábado, y no he podido hacerlo, sino uno de cada 3 o 4 o 5 sábados, pero quizá pronto lo haré. Pero hay otro tipo de tema. Encontré hace años en Eugene, Oregon, aún antes que iniciáramos el Colegio Ambassador y antes que nos mudásemos al sur de California, Pasadena, que justo tomando un capítulo en la Biblia, yendo a través de ese capítulo, versículo por versículo, podía formar un muy buen sermón, el material para un buen sermón. Ahora me acuerdo que una vez en Eugene, Oregon, no había tenido tiempo para preparar un sermón. Me quedé corto y no tuve tiempo, así que rápidamente le dije a la congregación aquel sábado que tomaría un capítulo en la Biblia e iría a través de él. Dije, ahora, ¿por qué no? Dejo que alguno de ustedes seleccione un capítulo y yo iré a través de él y lo explicaré. Bueno, había un ministro de Sardis allí y yo no le caía bien. Les he dicho que los ministros de Sardis me perseguían. Todos los hermanos de Sardis me amaban, pero sus ministros no. Se sentían competitivos y yo no les caía bien y me perseguían. Este hombre estaba sentado en la fila del frente. Dijo, Señor Armstrong, ¿puedo sugerir que predique del capítulo 1 de Isaías?
Le dije, bueno, muy bien. Ustedes saben, al instante yo no sabía por qué quería que predicase sobre esto, solo recordaba una cosa. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Sabía que eso estaba en ese capítulo, y el resto de por un instante no lo recordaba, pero supe que él tenía algún motivo, no sabía cuál era, pero él quería que predicase sobre esto. Ahora yo había estado llevando la verdad acerca de los días santos anuales de Dios a la gente de Sardis y la habían rechazado, y él quería ponerme una trampa, tal como los fariseos hicieron con Jesús. Él quería hacerme tropezar y atraparme allí, y pensó que me tenía allí. Así que llegué a donde Dios dice en el capítulo 1 de Isaías, conforme iba avanzando, que Dios odió. Y donde quiera que esté, bueno, ¿por qué no paso allí por un minuto? Esto no es lo que hoy pretendo predicar, para nada, y en un minuto estaré en algo más, pero vayamos a esto solo por un segundo. Quiero mostrarles, es bastante interesante, y pienso que si vamos a algo interesante como esto, para un cambio, será un poquito de cambio en el material del sermón aquí, y pienso que será bueno para todos ustedes. Isaías, capítulo 1. No lo tenía aquí marcado porque no pretendía usarlo. Pero dice, ¿para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Y cuando llegué a este punto, creo que este es el lugar, yo estaba enfatizando la palabra vuestros. Eran sus sacrificios en contra de los cuales estaba Dios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Déjenme ver ahora. Sí, el versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y sábados, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Vuestras fiestas solemnes, y puse el énfasis en vuestras, eran de ellos, no eran las fiestas señaladas de Dios, y esto golpeó a aquel ministro de la fila del frente. Dije, simplemente es esto. Dije, ustedes quieren tener sus reuniones campestres, ustedes quieren tener sus caminos, pero las fiestas santas de Dios, sus días santos, ustedes no quieren observarlos. Así su trampa se volvió sobre él, pero Dios siempre me ha ayudado en casos como este. Bueno, solo quise explicar un poco acerca de este tipo de cosas y hoy pensé que lo haría. No solo tomaría un capítulo, quizás continuaré más tarde, pero me gustaría comenzar en el libro de Hebreos. Ahora encuentro que casi han sido 20 años. Hace 19 o 20 años, en Inglaterra, inicié una serie de sermones sobre el libro de Hebreos y creo que los continué aún estando aquí en Pasadena en aquel tiempo. Bueno, de eso hace casi una generación. Y después tuve una larga serie de programas de radio, y esta serie de programas sobre el libro de Hebreos se repitió en radio hará algo así como un año. No lo he estado siguiendo el año pasado. No sé qué han estado transmitiendo recientemente para poder decirlo. Pienso que fue una serie interesante de televisión, o más bien programas de radio, y pienso que deberían ser repetidos otra vez porque no tienen fecha, no tienen tiempo, son tan buenos ahora como lo fueron hace 20 años, pero pienso que necesitamos otra vez algo de esto. En otras palabras, el libro de Hebreos es el libro acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ahora podría hacer esta pregunta: ¿qué ha estado haciendo Jesús en los pasados 1900 años? ¿Está muerto Jesús? Bueno, él murió, pero su Biblia y la mía dicen que se levantó otra vez y ya no más está muerto.
Lo último que vemos de él es que ascendió al cielo y una nube lo recibió saliendo de su vista. Esto fue alrededor de 10 días antes del día de Pentecostés y 40 días después de su resurrección. Pero, ¿en dónde ha estado desde entonces? ¿Qué ha estado haciendo? Ha estado muy vivo y ha estado haciendo algo por nosotros. Y él es la cabeza de la iglesia, pero no es una cabeza muerta de la iglesia. Ustedes saben que me recuerda que estaba teniendo un almuerzo una vez y teniendo una serie de reuniones en Umapin, Oregon. Había allí algunas personas adventistas del séptimo día y uno de ellos había venido a una de mis reuniones. Por supuesto, no vinieron a más de una reunión, pero vinieron a una y me invitaron a su casa para... creo que era una comida de sábado o domingo. Bueno, así acepté y fui. Bueno, por supuesto, entraron en discusión conmigo y hablaban acerca de tener un profeta en su iglesia. Y decían, bueno, señor Armstrong, ¿en la iglesia de Dios tienen un profeta? Y dije, oh sí. Les dije, Jesucristo es nuestro profeta. Oh, bueno, dijeron, nos referimos a un profeta vivo. ¿Ustedes tienen algún profeta vivo? No, dije, ¿ustedes? Porque la señora Ellen G. White es una profetisa y ella murió hace buen tiempo, y se miraron unos a otros asombrados. Habían olvidado que su profeta está muerto. Les dije, su profeta está muerto, pero nuestro profeta está aún vivo. Nuestro profeta es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el más grande de todos los profetas y aún hoy está viviendo y es la cabeza de la iglesia. Pero, ¿en dónde está hoy? Ascendió a la diestra de Dios en el cielo y allí ha estado desde entonces el sumo sacerdote de la iglesia. Ahora no es sumo sacerdote del mundo, el mundo lo rechaza e incluso los cristianos individuales no son miembros de su iglesia, los rechazan como la cabeza de cualquier iglesia a la que pertenezcan, porque él no es cabeza de alguna otra iglesia, sino de su propia iglesia, y si no son miembros de esta, él no es la cabeza de su iglesia. Esto es todo al respecto. Y su iglesia está bien concertada y unida. Está unida entre sí por las coyunturas, tal como si estuviese soldada, sólidamente unida y organizada. La organización es explicada en el capítulo 12 de Primera de Corintios y en el capítulo 4 de Efesios, y cómo Dios ha organizado su iglesia. Es un cuerpo organizado, pero no es una organización humana. Es un organismo espiritual y aún así está bien organizado. Ahora podría decir, de paso, unas pocas noticias que podría poner aquí, que la semana pasada, la junta que tengo rodeándome en el nivel humano de la iglesia, a la cabeza de la iglesia, el liderazgo, es un consejo asesor de ancianos. Y la semana pasada hemos estado yendo a través de una constitución y formando y yendo cuidadosamente por cada línea y oración y párrafo de una constitución y estatutos de la Iglesia de Dios Universal, un organismo espiritual no incorporado, pero está organizado y bien organizado. Ahora, la Iglesia de Dios no incorporada tiene un número de entidades corporativas bajo esta, una de las cuales es la Iglesia de Dios Universal Incorporada, una corporación de California. En realidad, estamos incorporados en un número de estados, pero los únicos miembros de la corporación son meramente los funcionarios de la corporación. Pero los miembros generales de la Iglesia son solo miembros de la Iglesia de Dios. En otras palabras, todos nosotros somos los hijos de Dios y la congregación de la Iglesia es la asamblea, grupo o familia. Somos la familia engendrada de Dios, aún no nacidos.
Ahora hay abundancia de gente nacida de nuevo por todo alrededor. No saben lo que significa nacido de nuevo. No saben lo que Jesús quiso decir con esas palabras, pero en la propia iglesia de Dios lo sabemos. Somos engendrados de Dios y tenemos la promesa de ser nacidos de Dios, y es muy malo que otros no lo puedan entender. Estamos en proceso de crecimiento espiritual, de vencer a Satanás y a este mundo, saliendo de este mundo y creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también perseverando hasta el fin de esta vida o el fin de este tiempo, lo que venga primero. Y así Dios nos ha dado este entendimiento porque esta es la iglesia de Dios y está basada en la palabra de Dios. Y respecto al cimiento de la iglesia, lo encontramos en Efesios, el capítulo 2, que el fundamento o cimiento son apóstoles y profetas, que está cimentada sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, pero está bien concertada y unida. Y Cristo está representado en el capítulo 15 de Juan, donde habla de sí mismo siendo la vid y nosotros los pámpanos. Pero ¿notaron que todos los pámpanos están unidos a la vid? Y los pámpanos están unidos unos a otros a través de la vid. A través de Cristo estamos unidos unos a otros. Están bien concertados y unidos. Si arrancan uno y lo dejan ir solo, también es arrancado de Cristo. Un montón de gente que quieren ser cristianos solitarios dicen: bueno, no tengo que pertenecer a alguna iglesia establecida. Bueno, Dios tiene una iglesia. No dijo, crearé varios grupos diferentes de iglesias. Dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, o las puertas del sepulcro, como debería ser traducido, no prevalecerán contra ella. Y él edificó su iglesia, y las puertas del sepulcro no han prevalecido en contra suya. Aún está aquí. Tenemos un número de congregaciones, pero estamos totalmente organizados, estamos completamente juntos y todos hablamos lo mismo, y esto tiene que ser lo que Cristo habla, y Cristo es la palabra de Dios, es el vocero. Bueno, ahora finalmente avanzaré a lo que iba a hablar para el sermón de hoy, pero regresaré al libro de Hebreos. Pero hablando acerca de profecía, quiero hacerlo porque antes de que comience, quiero decir otras palabras y me gustaría una especie de plática con ustedes un poquito hoy. No lo hago demasiado a menudo. Últimamente he estado viniendo con un sermón planeado y preparado. He tratado de mantenerme en el carril y no desviarme con algo más, y pienso que lo he estado haciendo bastante bien últimamente. Toda mi vida había tenido que evitar desviarme y brincar a algún otro pensamiento que destalla en mi mente conforme avanzo, sino mantenerme en el tema. Bueno, últimamente lo he estado haciendo, pero hoy solo quise decir lo que me viene a la mente, es lo que estoy diciendo. Solo quiero hablarles como uno de ustedes y necesitamos un tiempo para hablar de esta manera y estar juntos porque todos somos uno en Cristo. Pero hablando sobre profecía, ¿cuántos de los 4.000 millones de personas que existen hoy sobre la tierra piensan que aún van a estar vivos cuando Cristo venga? Ahora pienso que Cristo vendrá muy, muy pronto, porque todas las profecías y todo en la Biblia que tiene que ver con el tiempo de su venida, las condiciones del mundo al tiempo de su venida, muestran que estamos en los últimos días, justo antes de la venida de Cristo. Ahora, por esto, no me refiero a que pueda venir esta noche o mañana, porque un número de cosas tienen que suceder antes de esto. Al menos tiene que haber un periodo de 3 años y medio. Tiene que haber una gran tribulación y viene.
Tiene que haber una parte previa, lo que llamamos el día del Señor, y el día del Señor es cuando Dios interviene y comienza sobrenaturalmente a intervenir en los asuntos del mundo y a tomar el control, previo a la venida de Cristo, y después tomará el control completamente cuando Cristo venga. Pero aún, previo a su venida, va a haber espantosas señales arriba en el cielo, va a haber plagas, y ustedes saben, encontrarán que está viniendo una tribulación sobre esta nación, y un tercio de nuestra nación va a morir de enfermedades epidémicas resultantes del hambre. En otras palabras, hambre, y le seguirán enfermedades epidémicas, pestilencias, como está en Mateo 24 y otra vez en Ezequiel. Déjenme ver. En el capítulo 5, creo, de Ezequiel, y nuestras ciudades van a ser destruidas. Después, otro tercio de nuestra gente va a morir por guerra militar, que en nuestro día ahora significa guerra nuclear. Nuestras ciudades van a ser destruidas. ¿No es significativo que las ciudades van a ser destruidas? La mayoría de la gente está viviendo hoy en ciudades, se mudaron allí del campo, y las ciudades pueden ser destruidas ahora por guerra atómica con bombas de hidrógeno. Esto jamás fue posible hasta nuestro tiempo. Justo desde la Segunda Guerra Mundial se ha vuelto posible. Los Estados Unidos no tenían otra bomba atómica cuando Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas. Ahora los japoneses no lo sabían. No se hubiesen rendido si lo supiesen, pero no lo sabían. Pensaban que iba a haber más, así que se rindieron antes de que alguna otra de sus ciudades fuera bombardeada, pero no podríamos haber bombardeado alguna más porque no teníamos otra bomba atómica. Las únicas dos que teníamos fueron usadas. Podrían decir que era fanfarroneada, pero la fanfarroneada funcionó y se rindieron. Pero pronto después de esto comenzaron a anunciar la bomba de hidrógeno, tan grande que una bomba atómica es el detonador que la hace estallar. Yo no sé qué es. 100 veces, 1000 veces más poderosa, más devastadora o algo así. No me he mantenido al tanto de los tecnicismos de estas cosas como solía hacerlo. Pero después, si leen sobre las plagas que Dios va a enviar al final de la gran tribulación, y en aquel tiempo, cuánta gente va a morir en otros países y en todo el mundo. Quiero ir otra vez a esto porque pienso que necesitamos ir a lo que va a suceder entre ahora y entonces, refrescar este conocimiento, porque algo así como entre un tercio y el 90% de toda la gente viviendo en la tierra hoy van a estar muertos antes de la segunda venida de Cristo. ¿Lo sabían? Este es el tipo de tiempo en que estamos viviendo y muy poca gente lo sabe. Ahora quiero regresar a profecía una vez más. Hace 30 o 40 años estaba yendo a profecías en la radio. Yo estaba 30 o 40 años delante de mi tiempo. Bueno, les digo que el apóstol Pablo y los apóstoles originales estuvieron bastante adelantados de su tiempo por 1900 años. Pensaban que la venida de Cristo iba a suceder justo en su tiempo y lapso de vida en su generación. No sabían que iba a ser más de 1950 años más adelante, pero así fue. Bueno, de alguna manera yo también mal entendí un poquito el tiempo, pero no tanto como ellos, pero estamos en los últimos días. Ahora no podemos poner fechas. Ciertamente he aprendido que no debo poner fechas. Créanme, jamás lo hice, y seguí enfatizando que no puse fechas, y no obstante, muchas personas creyeron que las fechas fueron establecidas y actuaron por estas. Bueno, yo estaba hablando mucho en aquellos días acerca de un lugar de seguridad. Ahora, otra vez, yo estaba adelantado varios años a mi tiempo. No hay duda respecto a esto, pero ahora estamos mucho más cerca de esto. Y quiero ir y regresar a estudiar estas cosas.
Ahora, un montón de gente decidió que todos íbamos a ir a Petra, como la llaman, en la tierra donde existe, que es la tierra de Jordania, el reino de Jordania, y pienso que en Europa la llaman Pitra, pero de cualquier manera, como se pronuncie, significa piedra. Es un lugar bastante pedregoso, un lugar montañoso, muy rocoso y muy pedregoso. Pasé allí un par o tres noches alrededor de 1956. Creo que fue en una caverna dentro de las rocas. Y bueno, si tienen que levantarse en medio de la noche, es un lugar bastante molesto, como me di cuenta, porque aún en verano las noches allí son bastante frías. No, tampoco es un lugar placentero para estar, es un lugar aterrador, en cierto modo, por la cantidad de estructuras y todas esas cavernas y algunas de las cosas que tallaron en la fachada de construcciones al frente de una construcción justo en el lado montañoso, en la roca, pero no es un lugar placentero, créanme. Ahora, si allí es a donde vamos a ir, no les va a gustar. Y aún así, un montón de gente quiere ir a Petra. O podemos ir a Pitra, o a Petra, o como sea que ustedes la llamen. Bueno, ahora tengan esto en mente, porque no es un lugar agradable. Solo les diré esto, si la Biblia nos dice a dónde vamos a ir en las dos alas de la gran águila, y la Biblia dice que lo haremos, allí es a dónde iríamos. Pero no estoy seguro de que la Biblia nos diga a dónde vamos a ir, así que aún no pueden estar seguros de esto. Pero si no es allí, entonces la Biblia no nos lo dice, pero Dios nos los mostrará a su debido tiempo. Nos estamos acercando a ese tiempo y quiero regresar otra vez a estas cosas. Así ahora tuve una pequeña plática con ustedes por un rato ahora, y está bien, porque ya que inicie en este libro de Hebreos, puedo detenerme en cualquier versículo que quiera. Así, comencemos ahora en el capítulo primero de Hebreos, versículo 1. Dios está hablando ahora del Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas o diferentes maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora quiero detenerme aquí y comentar esto un rato, y tendremos que ir a otras pocas escrituras. No pueden entender la Biblia si solo continúan sin saber lo que hay en otras escrituras que tienen algo que ver con esta y dicen lo mismo. Ahora, hace tiempo tuve un... Cuando pierden algo y no pueden encontrarlo, miren el piso. Allí es donde probablemente estará. De todos modos, los profetas que hablaron a los padres, ahora los padres se remontan antes del tiempo de Cristo, ¿no es así? Bueno, ahora, en los días de Israel y Judá, y previo al tiempo cuando Judá fue llevada cautiva y se convirtió en un pueblo esclavo, y ya no en una nación, los profetas que escribieron fueron Moisés y Samuel, Isaías, Jeremías. No los estoy poniendo en orden, solo los anoté así. Oseas, Amós, Miqueas, David en los Salmos y Salomón en los Proverbios, y Oseas. Déjenme ver. Mencioné a Amós, Miqueas, Oseas, Joel y Sofonías. Ahora, todos estos son antes de la caída de Judá. De cualquier forma, algunos de estos se escribieron en los días después que Israel había sido llevado cautivo y llevado lejos, pero Judá aún estaba allí con su capital en Jerusalén. Ahora, segundo, hay dos profecías muy importantes que fueron escritas en el cautiverio cuando fueron esclavos, y ese mensaje no fue a los padres de entonces, sino fueron retenidas solo para la iglesia hoy. Ezequiel y Daniel escribieron durante fueron esclavos y en el cautiverio. Ezequiel estaba entre los cautivos del río Quebar y Daniel estaba en Babilonia. Ahora, 70 años después del cautiverio de Judá, un número de Judá
no alguno de Israel, sino un número de Judá, y solo unos pocos de Judá, y Judá consistía solo de las tribus de Judá, Benjamín y Leví, y solo una parte de ellos fueron enviados de regreso a Jerusalén para construir el segundo templo. Ahora, el templo que Salomón había construido había sido destruido finalmente por el 580 a.C., comenzando en 604 y hasta 585, y pienso que fue destruido por completo para el 580 a.C. Pero 70 años más tarde, una colonia fue enviada de regreso a construir otro templo bajo Zorobabel. Ahora, Zorobabel fue un gobernador, no fue profeta incidentalmente. Pero los profetas de aquel tiempo fueron Esdras y Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora ellos escribieron para esa porción de Judá que había regresado. Pero las 10 grandes tribus, hacía mucho tiempo, más de 100 años antes del cautiverio de Judá, que se habían ido al norte y al oeste y al noroeste, a Europa occidental y al noroeste de Europa y a las islas británicas. Ahora muchas personas no saben esto, no saben a dónde fueron. Son llamadas las 10 tribus perdidas, pero es interesante saberlo y conocer el orden de estas profecías. Ahora, las profecías, por ejemplo, de todo Israel, muchos de estos profetas profetizaron después de que Israel había sido llevado cautivo y fueron solo profetas para el reino de Judá, después de que Israel había ido al cautiverio. Ahora hay otros profetas que no escribieron libros de la Biblia, como por ejemplo... Oh, ¿por qué no me acuerdo de los nombres que quiero? Siempre tropiezo en nombres que trato de recordar. Puedo recordar las escrituras de la Biblia, sus nombres en la Biblia no puedo recordarlos. Pero en el profeta Elías estaba pensando, y en Eliseo, pero no escribieron libros. Ustedes no encuentran segunda de Elías 6, versículo 7. No encuentran esto en la Biblia, pero es interesante notarlo. Y aún así, encontramos que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora quiero que entiendan esto. Tengo que regresar ahora a Efesios, al capítulo 2, para seleccionar esta escritura que encaja justo aquí, y para entenderlo necesitamos conocer todo esto, y aún así solo encuentran, déjenme ver, alrededor de 4 profetas mencionados en el Nuevo Testamento. Una era una mujer anciana que pasaba de 80 años de edad, que cargó al niño Jesús, lo tomó en sus brazos y lo bendijo como pequeño infante, y después aparentemente murió pronto. Nada más se oye de ella. Hubo un profeta llamado Agabo, y Dios le habló, y lo usó para llevar un mensaje a uno de los apóstoles, a Pablo, y le dijo a Pablo que Dios le envió un mensaje de que si iba a Jerusalén, a donde se proponía ir, se metería en problemas en Jerusalén. Bueno, Agabo le dijo a Pablo. Ahora Pablo no lo dudó, pero Pablo continuó de cualquier forma y se metió en problemas, una gran cantidad de problemas. Es la razón por la que tuvo que apelar finalmente a César, y más tarde fue en su peligroso viaje a Roma. Tuvo un naufragio de camino a uno de los lugares a donde iba a tener la fiesta de tabernáculos aquel año, la isla de Malta, justo al sur de Italia, en el mar Mediterráneo, y tendremos allí un sitio para la fiesta este año, así que es un lugar histórico. De todos modos, hubo otros 2 profetas, al menos, de quienes Dios reveló que impusieron las manos a Bernabé y a Saulo, y los ungieron como apóstoles, y los enviaron como apóstoles a los gentiles. Ahora ellos lo hicieron, pero no contribuyeron con doctrina o creencia alguna a la iglesia. No tuvieron cargo administrativo alguno para manejar la iglesia o administrar los asuntos de la iglesia en modo alguno. Ninguno de estos 4 profetas lo hizo.
Así, no hubo profetas en el Nuevo Testamento que tuvieran algo que ver con ser fundadores de los cimientos de la iglesia, así que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, cada uno de esos profetas del Antiguo Testamento son citados en el Nuevo Testamento y son una parte de los cimientos de las doctrinas y creencias de la Iglesia. La totalidad de Ezequiel y la totalidad de Daniel fueron escritos para la Iglesia y jamás fueron dados al pueblo de Israel mientras fueron una nación. Fueron escritos después de que tanto Israel como Judá fueran esclavos en cautiverio y no eran nación y no fueron proclamadas a Israel y Judá bajo el Antiguo Testamento. ¿Cuán importante es Daniel para el libro de Apocalipsis? ¿Cuán importante es Ezequiel para entender muchas de esas otras profecías y conocer las cosas que necesitamos saber en nuestro tiempo? Y sin embargo, estos libros jamás fueron dados a Israel o a Judá mientras fueron nación, y no había manera para que alguno de ellos, como esclavos, llevara sus escritos al resto de ellos que estaban dispersos aquí y allá como esclavos. Así que es bueno que lo sepamos. Pero cada pedacito de la Biblia que fue escrito es la palabra de Dios, incluso la palabra de estos profetas mencionados. Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, lo que habló y lo que está registrado por escrito en la Biblia es parte de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El verbo de Dios se convirtió en carne y moró entre nosotros, y se convirtió en Jesucristo. Así es la palabra de Cristo, no importa si fue Dios hablándoles, comenzando con Moisés, también es para nosotros hoy en la iglesia. Así, solo noten esto conforme avanzamos. Ahora el versículo segundo. Dios en los postreros días nos ha hablado por su Hijo. Ahora, su lo notarán en cursivas en la King James y en algunas otras traducciones dice por un hijo o su hijo. Eso está bien. Pienso que su hijo es muy bueno aquí. Al menos los traductores de la King James así lo ponen. ¿A quien constituyó? Ahora Dios el Padre entonces constituyó a Cristo, ¿qué? Heredero de todas las cosas. Ahora la traducción Moffat traduce todas las cosas significando el universo entero. El universo entero. Así, Cristo es el heredero del universo entero. Muy bien, Efesios 3, versículo 9. Dios creó todo. Dios creó el mundo por Jesucristo. Él es aquel por quien ahora Cristo es la palabra de Dios. Él habló, como leen en uno de los salmos, y fue hecho. Bueno, el poder que lo hizo cuando Cristo habló fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que viene de Cristo y de Dios, no una persona separada, sino un poder que de ellos emana. Bueno, ahora esto, que Cristo entonces es el heredero para heredar el universo entero. Bueno, Dios lo usó para crear todo por quien también hizo los mundos, esto es, por Cristo. Él, Dios, hizo al mundo. Allí, otra vez, Dios hizo todo por y a través de Jesucristo. Ahora el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona. Ahora, algunas de las traducciones lo ponen diferente. Estampado con el mismo carácter de Dios en la traducción Moffat. Estampado con el mismo carácter de Dios, la imagen expresa de su persona. Pero imagen algunas veces significa carácter. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Somos hechos como Dios, en forma, en imagen, y somos hechos para convertirnos en su misma imagen, en el sentido de su carácter. Pero Dios no creó a Adán con el carácter de Dios, sino que Dios le dio la oportunidad de llegar al carácter de Dios a través del árbol de la vida, y Adán lo rechazó, y tomó del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y dijo que seguiría adelante sin ayuda alguna de Dios. La imagen expresa de la persona de Dios o en su mismo carácter y estampado con el carácter de Dios el Padre, sustentando todas las cosas. Ahora entonces, me gustaría leerles que tengo el... Déjenme ver. Lo tengo en la traducción revisada estándar. Tengo que usar 2 o 3 lupas diferentes y tengo que usar una más potente para esta Biblia. Refleja la gloria de Dios y lleva la misma estampa de su naturaleza. Ahora, la revisada estándar dice su naturaleza y Moffat dice de su carácter, sustentando el universo. Todas las cosas significa el universo, y aquí la revisada estándar lo llama el universo, sustentando el universo por su palabra de poder. En otras palabras, el poder que está en su palabra. Él habla, el Espíritu Santo ejecuta todo lo que habla, el universo entero. Y ahora quiero que noten que todas las cosas aquí significa el universo, por la palabra de su poder. Cuando hubo limpiado nuestros pecados. En otras palabras, por su muerte en la cruz, Jesús hubo limpiado nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Ahora nuestros pecados nos habían cortado de Dios y no podíamos regresar a Dios porque Él había cerrado el árbol de la vida. En otras palabras, el Espíritu Santo, hasta que vino Cristo. Pero cuando Cristo murió, su sangre nos reconcilia con el Padre. Ahora, para entender esto, tienen que regresar al capítulo 5 de Romanos y encontrarán allí que la sangre de Cristo no los salva. Un montón de gente no lo entiende y un montón de predicadores predicarán que la sangre de Cristo los salva. No es así. La sangre de Cristo perdona nuestros pecados hasta el momento de su arrepentimiento y al momento de su creencia y aceptación, pero no perdona cualquier pecado futuro que cometan mañana y al año siguiente anticipadamente, antes que lo cometan. Simplemente no lo hace y la sangre de Cristo no lo salva. La muerte de Cristo no puede darles vida. La vida no puede venir de la muerte. La vida viene de la vida. Y así leen el capítulo 5 de Romanos que somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no salvos por la muerte de su Hijo, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pero seremos salvos por su vida, por su resurrección, y seremos salvos por una resurrección. Regresando ahora al capítulo 5 de Romanos, lo entenderán. Así, vean, tienen que encajar esto con otras partes de la Biblia a medida que avanzan para que realmente lo comprendan y lo entiendan. Así que Cristo limpió nuestros pecados, reconciliándonos con Dios el Padre. Ahora, por otro lado, significa que todos pueden decir, muy bien, iré y le pediré a Cristo que me reconcilie con Dios el Padre. Oh, no, porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí excepto si el Padre que me envió lo trajese. Y en el primer capítulo de Efesios aprenden que nosotros en la iglesia fuimos predestinados antes de que el mundo fuese, predestinados para ser llamados ahora por Dios. Y son sólo aquellos a quienes Dios el Padre llama y acerca a través del poder del Espíritu Santo, quienes pueden venir a Cristo. Ahora los fariseos vinieron a Jesús con preguntas capciosas, y alguien puede venir a mí con una pregunta capciosa.
señor Armstrong, dirán, aquí está un hombre que verdadera y sinceramente en su corazón quiere venir a Cristo y venir a Dios y quiere obedecerlo y quiere salvación y quiere salir del mundo y quiere tener el Espíritu de Dios y vivir a la manera de Dios. ¿Dice usted que no puede venir a Cristo a menos que el Padre lo llame? Sí, lo digo. Bueno, entonces, ¿está cortado? No. Entonces, ¿qué? Bueno, les digo, si quiere hacer esto, lo llamó el Padre, ¿no es así? ¿O no querría venir? ¿Tienen la respuesta? Pero, ¿qué acerca del mundo? Ellos no quieren, y cualquiera que quiera hacerlo es solo porque Dios el Padre lo llamó. Pero allí tienen a la mayoría de la gente. No quieren. Regresando ahora al tiempo cuando por primera vez me entregué a Dios, dejé de tratar de estar en desacuerdo con Él, vi que estaba en desacuerdo, vi que Él estaba en lo correcto y yo estaba mal, pero en vez de decir yo obtengo a Cristo, me lo apropio, acepto a Cristo y voy a obtener y a tomar. Dije, me daré a mí mismo a Él me compró y pagó por mí, yo le pertenezco. Así lo hice, me di a mí mismo a Él, pero ahora sé que Él me acercó y me llamó. De otra manera, no habría querido hacerlo. Pero, ¿qué piensan que fue la primera cosa que hice? Oh, yo estaba tan lleno de felicidad acerca de todo esto, y la verdad que Dios me había revelado era tan maravillosa que yo quería compartirla inmediatamente con aquellos cerca de mí, con mi familia y mis parientes. Así fui a ellos. Yo estaba asombrado e impaciente, estaba todo entusiasmado, estaba encendido con esto. Ahora, vean, mi esposa, al principio, cuando ella aprendió acerca del sábado, vino y dijo, oh, debo ir y decirle a Herbert. Estará contento de oír esto. Esta era una verdad maravillosa para ella cuando en la Biblia vio que debemos guardar el Shabbat en sábado en vez de observar el domingo, el cual no es el Shabbat. Bueno, no quise oírlo, no me gustó ni tantito. Dios usó esto para comenzar a llamarme, pero aún no me había llamado mucho. Pero después de 6 meses de estudio intensivo, vi cuán mal yo estaba, y comprobé que Dios existe, y comprobé que la Biblia es su palabra. Vi que yo estaba en desacuerdo con esta, y vi que Dios estaba bien, y todo lo que Dios dice tenía sentido, y todo lo que yo creía, no. Después recibí su palabra con alegría, felicidad y entusiasmo, y quería que todos mis parientes lo creyesen. Ellos pensaban que estaba loco, pensaban que había enloquecido. ¿Qué te pasó? Bueno, yo no quiero algo de esto. Para nada querían algo de la verdad. No, ustedes ven, Dios no los había llamado. Algunos de ellos aún viven y Dios aún no los ha llamado hasta este día. ¿Cuántos de ustedes tuvieron esta experiencia cuando se convirtieron por primera vez? Quisieron hacer miembros de su familia y a todos los que eran cercanos a ustedes, y quisieron darles la verdad, y ellos no querrían algo de ella, solo pensaban que estaban locos, y así es como es. La mente natural del hombre, la mente carnal, que es la mente con que hemos nacido, es enemistad, que significa hostil contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta mente tiene que ser cambiada y recibir otro espíritu. Hay un espíritu dentro, con su cerebro, que imparte el poder del intelecto a su cerebro, pero mentalmente solo están a medias, solo tienen la mitad de mente, necesitan el Espíritu de Dios para completar su mente. Esa es la otra mitad y la mitad más importante.
y sin esta encontrarán que las cosas de Dios son una tontería para ustedes y sus mentes son hostiles hacia ellas. No están sujetos a la ley de Dios, que es el camino de vida de Dios, ni tampoco pueden, y así es como es. Ahora, conforme avanzamos, vemos todas estas cosas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y como dije, esto solo nos reconcilia con Dios el Padre, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué subió allá? ¿Por qué no solo? Había calificado, había vencido a Satanás, había calificado para restaurar el gobierno de Dios, había calificado para sentarse en el trono del mundo y para establecer el reino de Dios y para ser el gobernante de la tierra entera. ¿Por qué no lo tomó en ese entonces? ¿Por qué Dios esperó 4000 años antes que viniese el segundo Adán? Dios había cerrado el árbol de la vida y cerrado el Espíritu Santo para el hombre. El hombre tiene una mente y Dios creó esa mente y como Dios la creó es hostil hacia él. Pero el primer hombre, Adán, tuvo el derecho de tomar una decisión, tuvo una oportunidad y un derecho y un mandamiento de Dios para tomar el árbol de la vida. Pudo haber tenido una mente entera, completa, pero no lo hizo, y cuando pecó, trajo la muerte sobre sí mismo. Satanás estaba allí, y Satanás había llegado a Adán a través de su esposa Eva. Su esposa, Eva, fue la primera mujer del movimiento de mismos derechos. ¿Pensaron antes en esto? Comenzó remontándonos a la madre Eva y las mujeres aún quieren llevar los pantalones. Solo estaba tratando de pensar en dónde mencioné esto el otro día. Lo sé. Estaba hablando a todos los ministros visitantes el otro día, justo hace unos pocos días, y estaba mencionando cómo la esposa de uno de nuestros ministros con rango de evangelista, uno de los ministros más viejos en la iglesia, me refiero no en edad física, sino en años de servicio y liderando a la iglesia, y por supuesto, ambos graduados del Colegio Ambassador, él y su esposa, años y años atrás. Pienso que sus hijos están ahora en edad para estar en el colegio, quizás lo estén. Me olvido cuántos de nuestros antiguos estudiantes tienen ahora hijos en el colegio Ambassador, pero recuerdo que le pregunté a ella una vez. Le dije, ¿has tratado de ser el jefe en tu hogar y llevar los pantalones? Parecía un poco graciosa. Comenzó a sonreír un poquito y dijo, bueno, sí, una vez. Le dije, oh, una vez. ¿Y encontraste quién era el jefe? Ella dijo, me lo está diciendo, seguro lo hice. Bueno, yo he tenido dos esposas, y la primera fue mi esposa hasta la muerte, como debió haber sido. Cualquiera de las dos eran perfectamente capaces de ser el jefe, pero ninguna lo ha sido, y pienso que esta es la manera en que debe de ser. Pero un esposo no solo debe gobernar a su esposa, debe gobernarla en amor y en paciencia, en bondad, en consideración absoluta para ella, de todas las maneras posibles. Es como cuando estábamos en conferencia esta semana. Mi esposa me llamó por teléfono y más tarde me dijeron que ella llamó, así que le devolví la llamada y dijo, bueno, te llamé, pero no quise interrumpirte en la conferencia. Le dije, bueno, para mi esposa siempre estoy, no importa dónde esté. Ella dijo, lo sé, pero de cualquier forma no quise interrumpirte. Bueno, mi esposa siempre ha tenido un privilegio que otras mujeres no tienen de alguna manera. He querido tratarla con amor, con bondad, con consideración y con honor, y darle cada honor como este, y pienso que cada esposo debería hacerlo.
Pero el esposo es aún cabeza de la esposa, y si no puede ser cabeza de la esposa, hay algo mal con él en alguna parte. Debería ser capaz de ser la cabeza de la esposa, pero debería hacerlo con todo amor, paciencia, amabilidad y bondad en todos los sentidos. Ahora se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh sí, esto estaba diciendo. ¿Por qué Dios entonces esperó 4000 años para el segundo Adán? E incluso después de que vino el segundo Adán y limpió nuestros pecados, ahora el primer Adán, como dije, había pecado, y Satanás aún estaba allí, y el mundo ha pasado por alto a Satanás, y así sus hijos empezaron a pecar. Ninguno de los pecados de Abel fueron registrados, pero sabemos que pecó, aunque específicamente no están registrados, pero en general están registrados, porque otra escritura dice, todos pecaron, y esto incluye a Abel. Caín pecó, fue un asesino y mató a su hermano. Después mintió a Dios acerca de esto. También obtuvo un castigo, ¿no es así? Pero el castigo de Dios es correctivo y pretende corregirnos y puede ayudarnos. Su castigo es en amor y no por odio o venganza y queriendo vernos sufrir. Dios no quiere que suframos. Dios no tiene odio, tiene amor. Odia el mal, odia las cosas malas, el mal hacer, pero no odia a la gente. Pero entonces, Cristo, aun después que hubo calificado, después que hubo conquistado a Satanás, ascendió al cielo a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está esperando 6000 años antes de deshacerse de Satanás y antes de establecer algo en la tierra? ¿Por qué? Porque el hombre tenía que aprender y el hombre aún no ha aprendido por 6000 años del hombre yendo por el mal camino, que su camino de vida está mal. Justamente le estaba diciendo a otro ministro esta mañana, bueno, ¿qué está mal con la manera en que el mundo está viviendo? ¿Por qué no está tratando de obtener lo mejor de todo lo bueno? Cuando es bueno para ustedes, miren que tanto más consiguen tratando de obtenerlo todo, quitándoselo al otro. Si el otro hombre sufre, no lo sienten, no los daña. Así, ¿por qué no está bien que los dejen sufrir? ¿Por qué tienen que preocuparse si sufre o no? ¿Cómo sabemos que la ley de Dios es mejor? Satanás argumenta que la competencia es mejor que la cooperación. He estado en conferencias de hombres de negocios, y no solo en conferencias, sino en reuniones de hombres de negocios, convenciones donde el orador diría, competencia y no cooperación es la vida en los negocios hoy. Eso es en lo que creen los hombres de negocios, competencia. En los deportes todo es competencia. Pongamos en marcha la competencia. Queremos competencia. Satanás quiere competencia. Satanás es el competidor número uno. El mundo aún piensa que la competencia es mejor camino que la cooperación. Ahora, la ley de Dios está basada en la cooperación. La ley de Satanás está basada en la competencia, y sin embargo, algunos de ustedes aquí todavía piensan que les gusta la competencia. ¿Qué tal? Dios sabía que si los humanos no tuvieran tiempo, generación tras generación, para aprender las lecciones, para dejarlos ir por el camino que quisieran, y dejar que sufran, y dejar que descubran el resultado de sus pecados, jamás lo creerían. Les digo, si Dios hubiese corregido las cosas en el tiempo de Adán, y antes que otros hijos hubiesen nacido, y corregido todo para Adán, y dejar que Cristo viniese y pagase su deuda por él, y dijese, ahora, Adán, todo está bien, sigue adelante. Ellos siempre habrían creído que el camino de Satanás es mejor,
Pero déjenme decirles, después de 6000 años y aún después van a tener que ver en 1000 años el milenio para vivir y comprobar que el camino de Dios es mejor o la gente jamás lo creería. Ahora Dios ha sabido lo que está haciendo. Se está reproduciendo a sí mismo con nosotros para que podamos ser sellados con su carácter, así como lo fue Jesús. Y su carácter es saber que su ley es un camino de vida y que es el camino correcto y que ningún otro camino es correcto. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado viviendo en el camino de este mundo y yendo por el camino de este mundo y haciendo las cosas de este mundo, las prácticas de este mundo, los juegos, los deportes, la vida social, las diversiones de este mundo? ¿A cuántos de nosotros nos gustan las diversiones que vemos en la televisión o en las películas? ¿Les gustan los entretenimientos de este mundo? ¿Piensan por un minuto que Bob Hope piensa que el decir sus chistes es malo? Él diría, miren, hago reír a la gente y es bueno que la gente se ría. Estoy ayudando a la gente y les estoy haciendo un montón de bien. Ahora, él realmente lo cree. Estoy seguro que él lo cree. Bob Hope ha estado más de una vez en este escenario. Pienso que estuvo aquí el día en que Bing Crosby aquí estuvo. Y déjenme ver. Sí, yo realmente no estoy en el escenario, sino en la zona donde se ubica la orquesta. Pueden bajarme y ocultarme de su vista verdaderamente rápido si alguien quisiera. No me di cuenta de esto. Estoy en la zona donde se ubica la orquesta y se convierte en parte del escenario. Bueno, estaba abajo y Bing Crosby estaba en el escenario y no me di cuenta que dio un paso demasiado lejos y cayó completamente y aterrizó en esta plataforma en que estoy sentado, pero estaba muy abajo. Y Bob Hope tuvo que hacer un chiste y bromeó y dijo, bueno, te diré, Bing, si vas a hacer una caída como esta, al menos es agradable hacerla en un lugar de clase como este. Así sé que estos grandes artistas se dan cuenta, y el mundo los considera geniales, se dan cuenta de que este es un lugar con clase. Ustedes ven, es un lugar muy bonito, un lugar muy hermoso. No, Dios tuvo que saber que toma tiempo, y este es el por qué Cristo ha ido al cielo para ser nuestro sumo sacerdote estos otros 2000 años. Ya han pasado más de 1950 años desde la muerte de Cristo, y están llegando a ser casi 2000 años desde el nacimiento de Cristo. No sé. Vamos a tener que ir hasta 1994 para que sean exactamente 2000 años antes que Cristo venga. No lo sé. Pueden pensar acerca de esto, pero no vayan y lo crean, porque solo se me ocurrió decirlo. Pero se sentó en el trono de Dios con la majestad del universo entero a lo alto para convertirse en nuestro sumo sacerdote, porque Dios dejó que ellos supiesen estas cosas. Ahora Dios levantó profetas, comenzó a dar su verdad al antiguo Israel, levantó una nación, los hizo en realidad, en un sentido, su esposa, pero no les dio el Espíritu Santo. En otras palabras, el árbol de la vida estuvo aún cerrado y no abierto para ellos, pero Dios comenzó a abrirlo solo un poquito a unos pocos profetas. Dios lo abrió para Abraham y Dios después lo abrió a Isaac y a Jacob y a José. Y después encontramos que Dios abrió el árbol de la vida a Moisés, un hombre a la vez. Más tarde abrió el árbol de la vida a otros para guiar al pueblo de Dios, a Samuel y después de Samuel a David y a otros y a aquellos que él podría usar para escribir su palabra. Y después, finalmente, después de 4000 años, envió al segundo Adán, Jesucristo. Cristo vino y pagó por los pecados del mundo, pagó por el pecado de Adán, pagó por el pecado de Set, pagó por el pecado de Caín y el de Abel,
pagó por los pecados de ustedes y míos, y por los de aquellos que aún están por nacer, en lo que a esto concierne, e incluso por los de aquellos que nacerán en el milenio, vino a calificar para el reino de Dios. Ahora, Dios había usado a unos pocos profetas, mostró que la gente, si tuvieron la verdad de Dios sin su espíritu y sin una mente completa, que con una mente carnal aún serían hostiles en contra de Dios, y así lo fueron en el antiguo Israel. Cristo vino e inició ahora la iglesia, y se inició con 120 el día de Pentecostés. Pero ese mismo día 3,000 más fueron añadidos. Después Dios añadió enseguida, cada día, por un poco de tiempo, a aquellos que iban a ser salvos, y los añadió a la iglesia. Después la persecución vino y se puso un evangelio falso, y el verdadero evangelio entonces simplemente fue... ¿Cuál es la palabra? Jamás puedo acordarme. Pero nunca más fue al mundo. Enviaron un evangelio falsificado en su lugar. Comenzaron a predicar acerca del mensajero, Cristo, en vez del mensaje que él trajo de Dios, y su mensaje era el evangelio. Y entonces no hubo tantos añadidos a la iglesia, no tantos como hubo en su inicio los primeros días, los primeros 2 o 3 años, y llegó la persecución. Y ahora Dios está levantando a más de su iglesia en este último tiempo para tener un pueblo listo por su nombre. Y habrá varios miles teniendo el Espíritu de Dios, de modo que, cuando Cristo venga, serán cambiados. En un momento, en un parpadeo de un ojo. Hay inmortalidad, o los muertos en Cristo serán resucitados primero y levantados y reunidos con Él en el aire, y descenderán con Él al monte de los olivos ese mismo día. Nosotros seremos los que nos sentaremos con Cristo en su trono. Eso tampoco significa que todos estaremos sentados en algún tipo de trono en Jerusalén, pero estaremos gobernando bajo Cristo cuando gobierne al mundo y gobierne sobre todas las naciones. Los gobernantes presentes serán quitados. Después Satanás será quitado del camino y Cristo estará gobernando y tendremos que llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Y aquellos que queden, como dije, habrá tantos que morirán entre ahora y aquel tiempo, o serán muertos o destruidos entre ahora y la venida de Cristo, que quizás solo el 10% de la gente viviendo ahora estarán vivos cuando Cristo venga. Y podría venir dentro de 6 o 7 años, quizás vendrá dentro de 4 o 5 años. No puedo poner fechas, pero sé que vendrá relativamente pronto, y tampoco pienso que vaya a esperar hasta 1996, pero podría hacerlo. No lo sé, ni ustedes lo saben. Pero habrá suficientes para ser gobernantes y enseñar al resto del mundo el camino de Dios, y no habrá Satanás alguno que los acose. Dios ha dejado que Satanás esté aquí, y Dios ha dejado que el mundo viva de esta manera para demostrar por los herederos de Dios y la gente que pueda ser engendrada y después nacida en la misma familia de Dios, que el camino erróneo no recompensa, sino que solo ha traído sufrimiento humano y agonía y abatimiento, frustración, infelicidad, sufrimiento y miseria, y el mundo entero finalmente habrá aprendido esa lección. Ahora, mientras tanto, Cristo está allá arriba a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote. Ahora, esto continúa en mostrar cuán grande es Cristo. Déjenme ver cómo va el tiempo. Ya es hora de que me detenga, y solo he ido a unos pocos versículos aquí en Hebreos. ¿Qué tanto me va a tomar a este ritmo? Ustedes ven, si añaden cosas de otras partes de la Biblia y expanden estas escrituras conforme avanzan, hay mucho más en cualquier escritura que en solo un versículo aislado.
y algunos, con tan solo leerlos de corrido, no obtendrán el significado. Espero que la próxima vez que lean estos versículos... ¿Cuántos versículos he leído aquí? Alrededor de 4 versículos, eso es todo. Sí, los 4 primeros versículos. Hecho tanto superior. No, los primeros 3 versículos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y pienso que me detendré justo aquí porque Cristo ha estado sentado allí desde entonces para ayudarlos a ustedes y a mí y para ser la cabeza de esta iglesia, para guiar a esta iglesia. Ustedes saben, desde que fui llamado y me levanto en la mañana y pareciera como que Cristo... Bueno, Él es la palabra de Dios. Él habla como me está hablando y lleva el mensaje a través de mí, y los frutos han mostrado que fue Cristo quien habló en tantas ocasiones. Aún trabaja con nosotros en esta iglesia, aún protege a esta iglesia y aún está alimentando a esta iglesia y nos está preparando para crecer espiritualmente y en carácter espiritual, para ser sellados con su propio carácter, de modo que podamos gobernar con Él cuando nos reunamos con Él, no solo para gobernar al mundo, sino para salvar al mundo. Y allí es cuando comenzará a derramar de su espíritu sobre toda carne. Ahora comenzó a derramar su espíritu sobre toda carne que estuvo presente en el día de Pentecostés, pero estos son solo las primicias, pero toda carne van a ser un montón más y va a tomar mucho más tiempo y mucha más gente. Y finalmente, por supuesto, vendrá el juicio del gran trono blanco y el fin de los 1000 años. La obra de Dios no será completada aún por un buen rato, aún hay mucho más, y ustedes y yo vamos a tener que seguir viviendo por un buen rato, y vamos a tener que trabajar a través de los enteros 1000 años y ese milenio entero. ¿Están saliendo de este mundo como deberían? ¿Están orando como debiesen? ¿Está su corazón entero en sus oraciones? Ahora no es solo orar, es cómo oran. Les digo, hubo un hombre que oraba mucho. Es el hombre que oraba a Dios y decía, Dios, quiero que sepas cuán bueno soy. Mira cuán mejor soy que este publicano y pecador aquí delante de mí. Pobre tipo, es solo un humilde tipo, pero es nada. Pero mira, yo diezmo, hago esto. Mira, Dios, cuán bueno soy, quiero que lo sepas. Ese hombre oraba mucho, pero ustedes saben, no creo que Dios oyese sus oraciones. No es que tanto oran. Por otro lado, si solo oran unos 2 minutos al día, tampoco les va a servir de mucho. Pero preferiría verlos orar 2 minutos con todo su corazón que orar 2 horas como este hombre rico con aquel publicano y pecador a su lado. Ahora, si oran un largo tiempo y una larga oración y su corazón está en ella, eso es lo mejor de todo. Ahora, cuando leen la Biblia, léanla y estudien otras cosas que se complementen con eso en otros lugares en la Biblia y dejen que su mente llame a su mente conforme la leen, cosas en otras partes de la Biblia que lleguen a ustedes. Es lo que he estado haciendo esta mañana. Prácticamente no tuve preparación para este mensaje esta mañana, pero tuve que conocer de antemano todas esas otras escrituras, y ustedes deberían conocerlas y estudiar la Biblia de esta manera, al igual como leerla de corrido e ir un poco más lento en algún versículo. Bueno, ahora tal vez finalizaré este capítulo primero, pero esperen a... Oh muchacho, esperen a que llegue al capítulo segundo de Hebreos, que tanto hay allí. He escrito un libro entero sobre esto, un libro grande entero, así que hay mucho de esto, y continuaremos más tarde con esto.
Ahora mucho les agradezco por sus oraciones y sé que están orando por mí y lo necesito. Seriamente lo necesito. Lo necesito desde un punto de vista físico. Estoy incapacitado. Voy a lo mismo, tengo que usar una lupa a una hora con la máquina de escribir y es una incapacidad severa, pero aún estoy luchando para que se haga la obra y necesito la ayuda de sus oraciones. Así permanezcan allí en la línea de fuego. Así, manténganse construyendo ese carácter, manténganse orando, manténganse estudiando su Biblia más de lo que hayan hecho antes. Salgamos de este mundo y estén separados, crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. Así, hasta la próxima, me detendré aquí.